Hola a todos nuevamente. Nos encontramos en la sesión 2 de nuestro curso virtual referido al diseño y evaluación de políticas públicas, correspondiente al módulo 1, aspectos generales de interés sobre la gestión pública, el Estado y sus formas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el marco jurídico, que es básico y fundamental porque es el soporte legal de todo lo que podamos desarrollar en todas y cada una de nuestras actividades diarias. El sumario está estructurado de esta manera. Vamos a hacer una breve introducción, luego en el párrafo 2 vamos a desarrollar el concepto del derecho administrativo y en los párrafos 3, 4 y 5 las normas básicas. La Constitución Política del Estado es fundamental, ¿no? Que es la ley madre de toda la normatividad. Luego vamos a revisar la Ley del Procedimiento Administrativo General, porque en todas las entidades del Estado desarrollamos procedimientos. Entonces acá tenemos una ley básica, que es la 27444. Y vamos a culminar con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque en esta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su título quinto, se establecen en el artículo 43 qué son los sistemas, en el artículo 44 qué son los entes rectores, en el artículo 45 qué son los sistemas funcionales y en el artículo 46 cuáles son los sistemas administrativos. Por eso que es fundamental que revisemos estas tres normas fundamentales. En la parte introductoria, ¿qué podemos decir? Antes la sumisión era al rey, ahora la sumisión es a la ley, porque tenemos que desarrollarnos en todas nuestras actividades, lógicamente cumpliendo con las normas y disposiciones que existen en nuestro Estado. ¿Y qué cosa es el Estado? Hay una innumerable cantidad de definiciones, pero yo he rescatado la de Manuel Kant, ¿no? Que dice que el Estado es la reunión de hombres bajo leyes jurídicas. Nuevamente el concepto jurídico ingresa a nuestro escenario para poder resaltar la necesidad de tener en consideración el marco legal para cualquier actividad que desarrollemos. Y esta normatividad, según Kelsen, que fue un jurista y filósofo austriaco de origen judío, nos legó este concepto importante y fundamental que es la pirámide legal. Y como ustedes pueden observar, en la parte superior de esta pirámide se encuentra la Constitución Política del Estado. Y esta pirámide, pues lógicamente, se respeta en todos los países del mundo. En el párrafo 2, Derecho Administrativo, encontramos su definición. Es el conjunto de normas y principios de derecho público de aplicación concreta a los organismos públicos y privados dentro de los alcances de la función administrativa del Estado. ¿Cuáles son las fuentes formales de este derecho administrativo? La doctrina y los principios jurídicos. La doctrina, mundialmente aceptada, ¿no? Ya habíamos mencionado en la anterior sesión de que en lo que corresponde al concepto de administración teníamos a los padres de la administración como Taylor, Fayol, Stoner, ¿no? En esta oportunidad, importante tener en cuenta, en lo que se refiere a la doctrina, a los conceptos vertidos y legados por estos investigadores del concepto de la administración. ¿Y qué otra fuente formal podemos tener en cuenta? Los principios jurídicos, ¿no? Como por ejemplo el tema referido al Código Penal, como por ejemplo lo referido al Código Civil, ¿no? Entonces estos son los dos grandes conceptos referidos a las fuentes formales del derecho administrativo. Además, en lo que se refiere a este párrafo 2, debemos mencionar cuáles son las funciones del Estado. Y encontramos que hay funciones públicas,
¿A través de qué? Por ejemplo, a través de la entrega o la recepción de un determinado documento, en este caso un acta. Luego, los servicios públicos, que puede ser pues los servicios públicos referidos a la seguridad ciudadana, los servicios sociales, que tiene que ver con la educación. Otra función del Estado, la intervención directa o indirecta del Estado en la economía, ¿no? Que en este caso se materializa a través del Banco Central de Reserva. Cuando, por ejemplo, encontramos de que el dólar empieza a tener un comportamiento de alza, lo que hace el Banco Central de Reserva es intervenir para efectos de que esta alza del dólar no sea continuo ni permanente, al contrario, ¿no? Lo estabiliza. ¿Para qué? Para evitar de que se materialice una inflación elevada, porque el incremento del dólar se constituye en un termómetro inflacionario, ¿no? Y por último, en lo que corresponde a las funciones del Estado, tenemos a la asignación de competencias, ¿no? Por ejemplo, en lo referido al tema educativo, ¿no? O sea, de qué manera nosotros podemos, a través del Estado, dictar normas para que el concepto de competencias se implemente en el nivel educacional, pero referido a los términos de los planes de estudios, tanto en las universidades como en los colegios. ¿Qué otros conceptos más debemos de revisar en el derecho administrativo? A mi entender, las normas jurídicas, la jurisprudencia y la discrecionalidad administrativa son tres conceptos que son básicos en este párrafo, porque las normas jurídicas lo constituyen pues todo el ordenamiento jurídico nacional. La jurisprudencia son las resoluciones uniformes expedidas por autoridades administrativas al resolver casos específicos que sirven de antecedentes en otros casos similares. Y la discrecionalidad administrativa se materializa cuando las normas legales tienen vacíos y se resuelve apelando a principios del derecho, doctrina, antecedentes o experiencia, pero sin apartarse de la legalidad. Cuando hablamos de vacíos, por ejemplo, en el Código Penal, se puede originar una situación en la que ante determinada situación no se cuente con la norma específica para un determinado caso. Entonces, cuando existen esos vacíos, se puede recurrir en un caso muy excepcional ya no al Código Procesal Penal, sino al Código Civil. ¿Y cuáles son los sistemas de fuentes de este derecho administrativo, ¿no? Tenemos a la Constitución Política, los tratados de libre comercio, las leyes y las disposiciones de jerarquía equivalente, la jurisprudencia que ya le hemos mencionado, ¿no? Las fuentes administrativas, la resolución ante deficiencia de fuentes, el precedente, que tiene que ver con una guía de casos parecidos, luego disposiciones que hay al interior de la organización, por ejemplo directivas al interior de una organización, y por último las normas administrativas en general. En el párrafo 3 es importante que tengamos en cuenta a nuestra Constitución Política del Estado, porque habíamos manifestado que esta es, dentro de la pirámide legal, la de mayor jerarquía. Y nosotros como peruanos tenemos la obligación de conocer cuál es la estructura de esta Constitución Política del Estado. Y como ustedes pueden observar, tenemos 6 títulos. El primero referido a la persona y la sociedad, el segundo al Estado y la nación, el tercero al régimen económico, el cuarto a la estructura del Estado, el quinto a las garantías constitucionales, el sexto a la reforma de la Constitución. Tenemos disposiciones finales y transitorias y disposiciones transitorias especiales. Yo quiero resaltar acá un aspecto que es importante.
si es que nosotros no conocemos nuestros derechos, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo los exigimos? Entonces, por eso que es importante que todos y cada uno de nosotros conozcamos el contenido de nuestra Constitución política. No ser especialistas, porque eso lo podemos dejar a los constitucionalistas, pero al menos tener una idea de lo que significa la estructura de nuestra Constitución. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos temas referidos a presupuesto, a endeudamiento, a contrataciones del Estado, ¿por dónde tenemos que empezar para describir el marco jurídico? Por nuestra Constitución política. ¿Por qué? Porque en este caso se encuentra en el título tercero del régimen económico. Y habíamos dicho que la estructura del Estado, por poderes, niveles de gobierno, organismos constitucionalmente autónomos, ¿dónde los encontramos? En el título 4 de esta Constitución política. De las garantías constitucionales, ustedes habrán escuchado, ¿no?, la acción de amparo, por ejemplo, ¿no?, es una garantía constitucional. Entonces, ¿dónde puedo revisar la norma básica? En este título quinto. Y por último, muchas veces se habla de que hay que reformar la Constitución política. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? Lo encontramos en el título sexto de esta Constitución política. En el título primero de la persona y la sociedad, tenemos que saber que existen 4 capítulos referidos a los derechos fundamentales de la persona. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el derecho fundamental a la educación. Luego, en el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, tenemos el derecho de recibir una buena educación. En el capítulo 3 de los derechos políticos y de los deberes, muy bien, acá hay un aspecto importante. No solamente tenemos que tener en cuenta los derechos, sino deberes. ¿Qué deberes tengo yo como ciudadano? Y por último, el capítulo 4, que está referido a la función pública. Y esto lo tienen que tener en cuenta, lógicamente, todo lo que elaboran en el aparato estatal. En el título segundo del Estado y la Nación tenemos 2 capítulos: del Estado, la Nación y el territorio, y el capítulo 2 de los tratados. Lógicamente, los tratados con otros países, ¿no?, como por ejemplo los tratados de libre comercio. En el título tercero yo les había manifestado que era importante conocer porque está referido al régimen económico, ¿no? Y este tiene el capítulo 1 referido a los principios generales, el capítulo 2 al ambiente y los recursos naturales, el capítulo 3 referido a la propiedad, el capítulo 4 referido al régimen tributario y presupuestal, y el capítulo 5 de la moneda y la banca, y por último en el capítulo 6 del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas. En el título 4 de la estructura del Estado, observen ustedes, tenemos 14 capítulos. Capítulo primero del poder legislativo, luego de la función legislativa, de la formación y promulgación de las leyes, poder ejecutivo, del Consejo de Ministros, de las relaciones con el poder legislativo, el régimen de excepción, el poder judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Seguridad y la Defensa Nacional, Sistema Electoral, descentralización. Muchos de estos capítulos están referidos a la responsabilidad de los organismos constitucionalmente autónomos. Observen ustedes la importancia también que tiene este título 4. En el título 5 de las garantías constitucionales, habíamos hablado de, por ejemplo, la acción de amparo, ¿no? Pero en el artículo 200 tenemos acciones de garantía constitucional. Son garantías constitucionales. ¿Cuáles son? La acción de habeas corpus, la acción de amparo, la acción de habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento. Este artículo también es básico y es fundamental, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, hablamos, mencionamos
o conversamos sobre temas referidos a la inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, este es un concepto dentro del artículo 200 que también es básico y fundamental que nosotros conozcamos, ¿no? Y en lo que se refiere al título 6 de la reforma de la Constitución, tenemos el artículo 206, que lo hemos rescatado de este gran título, que tiene que ver con la reforma constitucional, ¿no? Y aquí está el requisito básico. Si se quiere materializar esta reforma constitucional, ¿qué cosa es lo que nos dice el artículo 206? Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad legal. Para terminar este párrafo de la Constitución Política, es importante que ustedes conozcan las intenciones que han habido para reformar nuestra Constitución, pero observen ustedes, miren desde qué años, desde la época de nuestra independencia, inclusive tenemos varias reformas que ha tenido nuestra Constitución, como ustedes pueden observar. Sin embargo, si es que nos comparamos, porque es importante hacer el benchmarking. ¿Qué significa el benchmarking? Compararnos con otros países, compararnos con otras entidades, compararnos con otras organizaciones. En este caso, compararnos con otros países que han desarrollado modificaciones, variaciones a su Constitución. Y miren ustedes la cantidad de reformas que ha tenido nuestra Constitución. 17 reformas. Sin embargo, si ustedes revisan la historia de la Constitución de los Estados Unidos, esta Constitución, desde la época de la independencia de ese país, solamente ha tenido 3 enmiendas hasta esta época. Observen ustedes qué importante es que la Constitución tampoco sea modificada permanentemente, porque eso que implica, ¿no? Eso que implica, de repente, que no se han tomado en consideración aspectos para que esta Constitución se mantenga en el tiempo como vigente, ¿no? Y no estar modificándolas permanentemente como ustedes están observando en esta diapositiva, ¿no? Luego pasamos a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta Ley del Procedimiento Administrativo General es importante porque habíamos manifestado que es el documento de mayor relevancia en lo que se refiere a los procedimientos que se desarrollan en todas las entidades del Estado, y que, si bien es cierto, se promulgó en el año 2001, ha sido modificada en el año 2008 y en el año 2016. Y a través de este Decreto Supremo 006 del 20 de marzo del 2007, se ha aprobado el TUO. ¿Qué cosa es el TUO? El texto único ordenado. ¿Y qué cosa es en sí el texto único ordenado, ¿no? Es el dispositivo legal que aglutina todas y cada una de las modificaciones que ha tenido una ley. Entonces, en esta oportunidad, de acuerdo a esta Ley del Procedimiento Administrativo General, podemos encontrar que en el año 2017 se ha aprobado el TUO correspondiente. Entonces, acá podemos encontrar todas las modificaciones que ha tenido esta norma
desde el año 2001 hasta el año 2017, pero 20 de marzo. ¿Y qué es importante que tengamos en cuenta? Lógicamente, primero su estructura, ¿no? Tenemos un título preliminar, el título primero del régimen jurídico de los actos administrativos, el título segundo del procedimiento administrativo, el título tercero de la revisión de los actos en vía administrativa, el título 4 de los procedimientos especiales, el título quinto de la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio, finalmente las disposiciones complementarias y finales y las disposiciones transitorias. Vamos a revisar rápidamente cada uno de estos títulos. El título primero del régimen jurídico de los actos administrativos. Lo que vamos a hacer es resaltar los artículos más relevantes en cada título. En esta oportunidad considero que el artículo primero es básico en este título porque define al acto administrativo. Y muchas veces se confunde que este acto administrativo es una acción física, porque de acuerdo al concepto que estamos observando dice acto administrativo, pero este acto administrativo es un documento. Entonces, ¿qué son los actos administrativos? Son declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos. ¿Dónde? Por ejemplo, en la comunidad. Es por ello que acá yo muestro una ordenanza municipal. ¿Por qué? Porque esta ordenanza municipal va a producir un efecto jurídico. ¿Dónde? En los vecinos de un distrito, por ejemplo, ¿no? Si es una ordenanza municipal. ¿Y qué cosa se considera en el párrafo siguiente, ¿no?, de este artículo primero? No son actos administrativos, por ejemplo, una directiva interna en la municipalidad. Luego pasamos a revisar el título segundo del procedimiento administrativo. ¿Qué cosa es el procedimiento administrativo? Lo encontramos en su artículo 29, definición. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo. Y es por eso que ha sido importante que en la lámina anterior definamos qué cosa es un acto administrativo, ¿no? Y es por eso que ahora sí podemos entender que el procedimiento se define como un conjunto de actos y diligencias que conducen a la emisión de un acto administrativo. Pasamos al título tercero de la revisión de los actos en vía administrativa. Y acá rescatamos un artículo, el 201, rectificación de errores. Como ejemplo, la municipalidad puede imponer una tasa de tributo a determinado vecino. Pero el vecino revisa esa tasa y concluye en que no le corresponde. Puede hacer el reclamo correspondiente y si es que tiene la razón, lógicamente que la municipalidad va a tener que rectificar su error. Entonces, observen ustedes todos estos conceptos que son importantes de tener en cuenta, ¿no?, y que están en esta ley del procedimiento administrativo general. En lo que se refiere al título 4 de los procedimientos especiales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el artículo 219 nos encontramos con el procedimiento trilateral. Entonces, como ustedes observan, trilateral, 3 actores. ¿En qué consiste este procedimiento trilateral? Por ejemplo, podemos encontrarlo en la situación en que un postor imputa un proceso selectivo en una entidad. ¿Correcto? En esa situación hay 2 actores, el postor y la entidad. Pero si es que no se ponen de acuerdo en la problemática establecida y que ha originado ese conflicto o esa controversia, entonces es muy probable que recurran a un arbitraje. En ese caso, se materializa el procedimiento trilateral porque hay 3 actores: el postor, la entidad y
el árbitro, que es el que finalmente va a emitir el laudo correspondiente. Y en lo que se refiere al título quinto, encontramos la definición de la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio. ¿Qué quiere decir? Como ustedes están observando aquí en esta foto, es una camioneta del serenazgo de una municipalidad que ha tenido un accidente frente a un inmueble. Entonces se tendrán que hacer las investigaciones correspondientes, y si es que el conductor de esta unidad perteneciente a una municipalidad ha sido responsable de este hecho, lógicamente que se tendrán que asumir las responsabilidades que amerite el caso, ¿no? Esto está referido al título quinto de la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio. Y culminamos con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Habíamos dicho que era importante conocer también esta norma, además de la Constitución y de la Ley del Procedimiento Administrativo General, esta última Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocida como LOPE, que es la Ley 29.158. Y era importante, habíamos dicho, porque nos define quiénes forman parte de este Poder Ejecutivo. Y habíamos dicho que era el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, presidido lógicamente por el Presidente del Consejo de Ministros, los ministros, sus ministerios. Pero además, ¿por qué es importante y necesario que conozcamos esta ley orgánica? Porque en su título quinto considera a los sistemas. Y habíamos dicho que estos sistemas son, en base a esta definición en su artículo 45, sistemas funcionales, y en base al artículo 46, cuáles son los sistemas administrativos. Y estos sistemas funcionales, según la norma, nos indica de que son aquellos que nos permiten desarrollar políticas públicas. Políticas públicas en justicia, en producción, en agricultura, en energía, en comercio, en el medio ambiente, en salud, en vivienda, en transportes, en trabajo, en educación, en cultura. ¿Correcto? Y los sistemas administrativos, que son los que van a interactuar con estos sistemas funcionales, son los que se encuentran en esta matriz, cuyo sustento es el artículo 46 de esta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Muy bien, hemos llegado al final de esta sesión número 2. Les agradezco por vuestra atención.